Muy buenas noches, gracias por estarme acompañando una vez más en nuestro programa Charlando. Hoy muy emocionado de recibir en nuestros estudios a un querido maestro. Él es el profesor Orvin Galvez, quien pues hoy nos acompaña para darnos a conocer su inspiradora historia de vida, ya que fue pues maestro, también supervisor educativo del sector, también exdirector departamental de educación, y entre otras oportunidades que ha tenido también para aportar en cuanto a la educación y el bienestar de los jóvenes, pero también para la población específicamente del área de pues, las comunidades donde pues ha podido apoyar. Licenciado, bienvenido, gracias por estarnos acompañando. Gracias, Doria, buenas noches. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en esta noche, en este lugar tan bonito. Agradecerles a ustedes por esta invitación. Licenciado, queremos conocer su historia, pues hemos visto el éxito en la educación, ha podido pues escalar y poder observar y dar su granito de arena desde los diferentes ámbitos de la educación. Coméntenos y háblenos de su infancia, a esos momentos de vida en donde se forma el carácter y en donde se viven pues los mejores momentos. Coméntenos cómo lo vivió usted, de qué comunidad viene. Sí, gracias. Pues yo nací en la aldea San Isidro del Choco, de acá del municipio de Morales. Mi mamá pues se llama María Delia Monroy. Mi papá Laureano Galvez Díez, él ya falleció. En la comunidad de San Isidro, ahí crecí. En la escuela de San Isidro fueron mi primaria, y lo importante de esta juventud y la niñez que tuve la oportunidad en esta comunidad, pues algo muy bonito que se da como en todas las comunidades, todos los jóvenes, ¿verdad? Y recuerdo cuando en la escuela era demasiado tímido, ¿verdad? Y no me gustaba ni jugar pelota porque pasaba más pendiente a veces de las tareas. Y el profesor Rodolfo Sánchez era el maestro uno de los que impartían clases. En esa oportunidad le dice a mi mamá que si yo estaba enfermo porque no tenía ni aliento de jugar pelota, ¿verdad? Entonces siempre fue algo bastante tímido, por decirle, y me dedicaba un poco más a poder leer, ¿verdad? En esta oportunidad en la escuela de San Isidro recibí clases de varios maestros que hoy ya están jubilados, como lo era el profesor Elder O'Neill, ¿verdad? El profesor Arturo, de aquí de los Andes, el señor Reina de Lima, ¿verdad? de los que me recuerdo, ¿verdad? Y fue algo que le marca la vida a uno la primaria, porque es donde uno empieza a formarse, ¿verdad? Aunque es algo importante, que la educación pues viene del hogar, ¿verdad? Y los maestros son los que están formando nada más, ¿verdad? Ya el carácter y todo lo demás ya viene de la casa y la forma de uno de poder comportarse, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad en la primaria pues de tener estos maestros, ¿verdad? que siempre me recuerdan mucho. Y es que, pues, ya usted lo decía, viene de una comunidad rodeado pues de una muy buena naturaleza, que pues podían divertirse y salir a hacer pues lo que todo niño le gusta, poder buscar frutas, poder ir a jugar o a buscar un río para poder disfrutar junto a las amistades. Ya nos comentará usted cómo pues fue esa infancia en la comunidad, y sobre todo, lo más importante, licenciado, que tuvo momentos difíciles, especialmente su señora madre, quien pues se tuvo que quedar sola para poderlos criar a ustedes, que son 7 hermanos, y que pues en su momento para ella fue bastante difícil. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí, pues lamentablemente no tengo el recuerdo de mi papá, por decirle, porque cuando yo tenía 1 año, mi papá falleció.
¿verdad? Por una intoxicación que tuvo, ¿verdad? Con una pastilla, ¿verdad? Que equivocadamente le dieron para supuestamente un empacho, que como la gente siempre ha creído mucho en el área rural en un empacho, ¿verdad? Y hubo una intoxicación y él falleció. Lamentablemente mi mamá fue la que se quedó a cargo de todo, ¿verdad? Mi mamá toma el rol de madre y de padre, ¿verdad? Y 7 hermanos, 6 hermanos más, yo soy el menor, ¿verdad? Mi hermano mayor tenía 14 años, ¿verdad? Y así sucesivamente, casi 1 año, 2 años nos llevamos entre todos, y gracias a Dios somos 7 hermanos, y fue una bendición de Dios que le diera fuerzas a mi mamá para poder criarnos y mantenernos, ¿verdad? Cuando mi papá murió, había algo ahí que nos motivaba a seguir, que él nos dejó un motor de nixtamal, en donde el que iba creciendo ya podía manobrear el motor, ya podía hacer la masa, le tocaba, ¿verdad? Y así crecía otro, ya el otro se iba a trabajar la milpa, hacer frijol, ¿verdad? Y ya al que iba quedando le tocaba hacer la masa, ¿verdad? Entonces yo, por ser el último, ¿verdad?, me tocó más tiempo estar trabajando, podemos decir, en este molino de nixtamal, ¿verdad?, que fue quien nos ayudó bastante para poder sobresalir de la pérdida de mi papá, ¿verdad? Que mi papá trabajaba en la empresa Bandegua, ¿verdad? Y quedamos, la oportunidad que le dieron a mi mamá fue que a mi hermano mayor le dieron el trabajo en la finca para poder ayudarnos también a nosotros, ¿verdad? Pero yo, por ser el último, como les decía, fui quien me quedé, ¿verdad?, haciendo masa todo el tiempo, ¿verdad? Saqué mi primaria y de ahí me tocó que estudiar el básico. El básico lo estudié en Finca Lanquín 1, en un instituto nocturno que estaba la oportunidad de estudiar de noche. Y ahí pues saqué mi básico y mi carrera haciendo masa, ¿verdad? Entonces ese fue algo que nos ayudó bastante, ¿verdad? También mi mamá, ella es una mujer que muchos la conocen ahí en San Isidro por una mujer trabajadora, ¿verdad? Ella hacía tamales, vendía verdura, vendía topoillos, ¿verdad? Hacía de cualquier venta, ¿verdad?, para poder sacarnos adelante nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios nos dio estudio a todos, ¿verdad? Los que no se graduaron de mis hermanos fue porque de repente ya no quisieron seguir estudiando, sino que dijeron, bueno, algunos de ellos, las hembras a veces decían, bueno, voy a ayudar mejor en la casa y yo ya no sigo estudiando, porque mi papá viajaba una parcela en el Petén, ¿verdad?, cuando él murió, y mi mamá viajaba para el Petén a hacer milpa también allá. Ella pagaba a veces gente allá y hacía milpa para poder ir trabajando. Qué gran ejemplo de superación, licenciado, viendo pues cómo fue que su mamá pues realizó diferentes tareas para poderle dar a ustedes lo necesario. ¿En algún momento usted sintió alguna carencia que hoy en día puede decir, yo no lo tuve, pero se lo puedo dar a mis hijos? Fíjese que casi no, ¿verdad? Podemos decir, porque nos fuimos muy conformistas, por decirle en esta palabra. Nos conformábamos con lo que Dios nos daba y con lo que mi mamá podía hacer, ¿verdad? Porque en la casa, cuando no estaba mi mamá, pues nos tocaba cocinar, lavar trastos, nos tocaba hacer de todo para poder comer nosotros, ¿verdad? Si no estaba nuestra hermana mayor, ¿verdad?, quien era la que nos hacía la comida, por decirle a todos mis hermanos, nosotros aprendimos porque tocó, ¿verdad? Pero la ventaja que teníamos es que mi mamá tenía el motor y tiene todavía hasta la fecha una tiendita. Bueno. Entonces teníamos casi que solo de agarrar las cosas, aunque quizá a ella no le cuadrara ya la ganancia, ¿verdad? Pero teníamos, si había algo que necesitáramos, lo agarrábamos nada más y comíamos, ¿verdad?, aunque sea pobremente, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios podemos decir que
que pobremente lo tuvimos, lo necesario. Excelente, qué bonito, y pues un abrazo enorme para su mamá, que sé que está muy orgulloso de lo que ella ha realizado y de ustedes especialmente, porque le han dado y devuelto pues de gran manera los sacrificios que ella hizo. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial, no le cambie que ya volvemos. Nos encontramos en uno de los proyectos más exclusivos de este departamento. Les hablo de Residencial Escadoro, ubicado en Las Pozas, Morales y Zabal. Somos Dorian Lemus y Sergio Navas, tus asesores de confianza. Residencial Escadoro está diseñado para que puedas construir tu casa propia o Airbnb, el cual puedes rentar o disfrutar con toda tu familia, ya que cuenta con áreas verdes, piscina, casa club y canchas deportivas. Este proyecto cuenta con energía eléctrica, agua propia, drenajes, calles adoquinadas y para tu seguridad y la de tu familia, garita de acceso, muro perimetral y cámaras de vigilancia a las 24 horas del día. En Residencial Escadoro encontrarás terrenos de 15 por 20 metros y 10 por 20 metros cuadrados. Los únicos requisitos son su DPI y el enganche. Y si se encuentra en el extranjero, su pasaporte de una persona gestora que se encuentre en Guatemala y que tenga DPI. Para mayor información te puedes comunicar al 32 30 39 80. Es un gusto asesorarte en la mejor inversión de tu vida. Residencial Escadoro, un lugar exclusivo donde tus sueños se hacen realidad. Estamos de vuelta en Charlando, gracias a ustedes que han dejado desde ya pues esos comentarios para el licenciado Orbín, quien hoy nos acompaña y nos ha dado a conocer pues esa maravillosa infancia que vivió, llena de mucho amor, también rodeado pues de los hermanos y creado como una mujer que pues le enseñó muy estrictamente a poderse formar. Habían esos llamados de atención, licenciado Orbín, alguna anécdota, algún recuerdo que tenga de esos momentos donde mamá tenía que corregir. Sí, la verdad es que, como decimos, antes el corregir en el hogar pues era bastante fuerte y ayudaba, porque hoy en día le pasa a uno con los hijos, ¿verdad? De que a veces no corrige como tiene que ser, y a veces hay dificultades. Entonces mi mamá, como les decía, jugó dos papeles, ¿verdad? Y ella, cuando había que llamar la atención, lo hacía, ¿verdad? Pero no con palabras, sino que mantenía un pedazo de manguera rajada por mitad. Ella siempre ha cargado su delantal, y en el delantal siempre cargaba la manguera, ¿verdad? Y cuando había necesidad había algo que no hiciéramos, ¿verdad? Nos daba y decía, si están con bigote, con barba, yo les voy a corregir, ¿verdad? Y así lo he dicho siempre, ¿verdad? Entonces, en una oportunidad, pues me recuerdo que una vecina, yo tenía como unos 10 años, una vecina me regaló unas morocas, le dicen, ¿verdad? Y yo llegué con las morocas a la casa, ¿verdad? Y ella me salió rápido y me dice, ¿y de dónde trae esas morocas? Y le digo, Chu se llamaba la señora que vivía, que también ya falleció. Me lo regaló doña Chus, le dije. Me dijo, vamos a ver si es cierto. Me agarró de la mano y me llevó para doña Chus con la manguerita en la mano, en la otra mano. Y le dijo, no, Delia, le dijo, yo le di las morocas a Orbi, le dijo,
Ah, vaya, entonces vaya a comérselas, me dice, ¿verdad? Pero imagínense si esas morocas no me las hubieran regalado, ¿verdad? Era castigo seguro, ¿verdad? Entonces ella sí fue bastante estricta, y eso también, yo sé que todos mis hermanos, pues y yo, tenemos que agradecerle mucho a ella y a Dios que nos dio a esta madre, ¿verdad? Porque ella nos cuenta que tuvo la oportunidad, cuando mi papá murió, tuvo la oportunidad de irse para Estados Unidos, ¿verdad? Y ella todavía hasta la fecha me dice, mira, si yo hubiera hecho caso, man, quizá, no sé qué fueran ustedes, me dice, ¿verdad? Porque a mí me llevaban, creo que le cobraban 50 quetzales, dice, en ese tiempo, ¿verdad? Por llevársela para Estados Unidos, ¿verdad? Y yo no quise dejar mis hijos, me dice, ¿verdad? Ella pensó en con quién los voy a dejar, qué van a hacer, y yo que estaba recién nacido, ¿verdad? Que tenía apenas 1 año, ¿verdad? Entonces ella no dio ese motivo de dejarnos abandonados, ¿verdad? Y tenemos que agradecerle mucho nosotros a Dios y a ella, ¿verdad? Porque aún gracias a Dios la tenemos, ¿verdad? Que ya bastante grande, tiene 80 años, ¿verdad? Pero está ahí con nosotros, ¿verdad? Siempre, a veces regañándonos y a veces dándonos consejos siempre. Qué bendición poderla tener y que pues continúen ustedes disfrutando de ella y recibiendo esos consejos que son Gracias. tan valiosos, licenciado Orvin. Gracias por comentarnos parte de lo que han vivido como familia, pero también pues hablando un poco de los estudios, ya nos comentaba que pues le tocó que ayudar en tareas que su mamá pues le daba para poder darse también ese estudio que era necesario y que pues también era un sueño para usted el poder cumplir esa iniciativa de formarse y encuentra también la carrera que pues usted quería. ¿Cómo fue decidirse por qué estudiar? ¿En algún momento le gustó algo más? Pues viene de un padre que también se dedicó a la agricultura y la ganadería y usted tomó un camino pues diferente. Sí, la verdad es que por la situación que teníamos, el instituto más cercano a San Isidro Choco era el por cooperativa, que ya estaba únicamente en básico. Ahí el que aún está el instituto, el por cooperativa y Playitas, y estaba el básico nocturno en Lanquín, ¿verdad? En la finca de Lanquín. Entonces, mirando la situación que teníamos, yo para estudiar en el cooperativa tendría que estar yéndome a las 12, ¿verdad? Y ya en la tarde no había quien pudiera utilizar el motor, ¿verdad? Bendito motor que nos estuvo ayudando, ¿verdad? Entonces, mis hermanos trabajaban ya en las fincas, mis hermanos más mayores, y ellos le decían a mi mamá que estudiaran ahí y que si había necesidad, ellos vivían ahí y yo me podía quedar a dormir ahí y otro día poder salir para la casa, ¿verdad? Entonces decidí estudiar, mi mamá me dio estudio ahí en Lanquín, que fue el instituto de ahí de Lanquín, donde empecé a estudiar el básico, ¿verdad? Pero mirando que habían más compañeros, éramos pocos los que estudiábamos de las aldeas de ahí, entre Rosario, San Isidro y San Miguel. Quizá íbamos como unos 6, 7, ¿verdad? El primer año, y decidimos estar viajando, ¿verdad? Terminaba a las 10 de la noche las clases y a esa hora nos íbamos, ¿verdad? Viajábamos en bicicleta, ¿verdad? Porque no había la oportunidad de tener una motocicleta, ¿verdad? Entonces, lo que sí hacíamos, que nos íbamos juntos siempre, ¿verdad? Con quien siempre viajé y casi que toda la vida nos apoyamos bastante, que fue con el profesor Hugo Sánchez, ¿verdad? Que hoy también es pastor de una iglesia, y con él, ¿verdad? Nos criamos casi como hermanos, ¿verdad? Porque viajábamos bastante juntos, hacíamos las tareas, nos apoyábamos para poder hacer tareas, y él vivía en Rosario, yo vivía en San Isidro, pero sí se daba esa situación del peligro, ¿verdad? Que podíamos tener en cuanto a esa situación,
porque viajábamos en bicicleta y era de noche, ¿verdad? Teníamos que andar con reflectores, ¿verdad? Para poder mirar dónde íbamos, ¿verdad? Habían veces ocasiones que íbamos a chocar con caballos, ¿verdad? En las bicicletas no había problema porque no llevaba mucha velocidad, pero habían veces que con personas que andaban ebrias también se nos cruzaban en el camino, ¿verdad? Y bien difícil cuando llovía, ¿verdad? Era también otro detalle bastante fuerte que nos perjudicaba, porque había veces que se nos mojaban, si no andábamos listos, ¿verdad? Se nos mojaban los cuadernos, ¿verdad? Y todas las situaciones que se daban, ¿verdad? Las cuales hoy está totalmente diferente, ¿verdad? Todo lo que sufrió, así como yo les estoy contando cómo fue mi historia en cuanto a ir a estudiar, yo sé que hay otros más difíciles, ¿verdad? Otros que sufrieron más, ¿verdad? Para poder estudiar. Y hoy, sí, yo siempre les hago una invitación a los jóvenes, ¿verdad? Y les platico en el colegio que tenemos, ¿verdad? De que tienen todo, tienen todo. Los papás les tienen hasta moto nueva, algunos carros, los que no les pagan servicio de bus, les dan todo, ¿ya? Teléfono y cuánta cosa, y no aprovechan. Si miramos las clases a veces perdidas de los jóvenes, no entregan tareas, ¿ya? Entonces yo les digo a ellos, miren, cuando uno estudió no tenía estas oportunidades, ¿ya? Y es de que hoy aprovechen, ¿ya? Porque sus papás, cabal, la interrogante que usted me hacía hace un rato, muchos papás dicen eso, lo que yo no tuve la oportunidad de tener, que lo tenga mi hijo. Exacto. Pero por una parte se está haciendo mal, porque le están dando más de lo que tendrían que darle. Y a los jóvenes, tanto los varones como las señoritas, ya no se preocupan porque lo tienen todo y el aprendizaje lo están dejando a un lado, ¿verdad? Entonces eso es bastante difícil, el punto que se está dando. Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué va a pasar durante 30 años más adelante? ¿Verdad? ¿Cómo va a estar la situación de uno de padre? ¿Verdad? Ya no va a corregir los hijos, ¿verdad? Y es necesario, ¿verdad? Es necesario que nos pongan un alto en algunas situaciones, ¿verdad? Yo a veces les digo a los papás, miren, no conviene pegarles a los jóvenes porque ya están grandes, ya entienden. Mejor castiguémoslos de otra forma, ¿verdad? Si su hijo le gusta usar mucho teléfono y le está fallando, quíteselo una semana o un mes, ¿verdad? Si le gusta ir a jugar fútbol, castíguelo, ya no lo dejen. Mira, me vas a cambiar las calificaciones para el otro bimestre y depende cómo salgas, te voy a dejar ir a jugar fútbol. Exacto. ¿Verdad? Pero nosotros, yo le digo, en mi caso, mi estudio, el básico, fue en Lanquín, y también ahí estaba la carrera de magisterio, ¿verdad? Y la carrera de perito contador. Entonces ya cuando saqué tercero básico y tengo la oportunidad, dije, yo quiero ser maestro, ¿verdad? Y gracias a Dios se dio esa oportunidad, que estaba la carrera en Lanquín. Antes era permitido que los institutos tuvieran extensiones, ¿verdad? Y allá la carrera la daba el Pedro Molina, que es de acá de Morales, ¿verdad? Y o sea, nosotros, toda la papelería estaba acá en el Pedro, y nosotros estudiamos allá en Lanquín, ¿verdad? Y gracias a Dios tuvimos muy buenos maestros, ¿verdad? Que nos pudieron dar ese pincelazo donde le despierte a uno la vocación de ser maestro, la vocación de servir, ¿verdad? Porque esa es la realidad. El maestro tiene que tener vocación para poder servir, ¿verdad? Y es que es una gran responsabilidad el ser maestro, y máximo hoy en día que, como usted dice, pues la situación ha cambiado también en cuanto a las posturas de los padres, que muchas veces significa mucha complicidad con los jóvenes, que a veces no permite que el docente pues haga su trabajo como desea realizarlo. Sí. Así que hay que tener muchísimo cuidado, pero
poco a poco pues también se van adaptando a esas nuevas disciplinas de poder formar a los jóvenes. Y vamos a hablar de todo esto al regresar de la pausa. No le cambie, ya volvemos. Personas de nuestro municipio han destacado en diferentes ámbitos sociales, culturales, religiosos y de emprendimiento. Conocemos sus logros y sus éxitos, pero ¿conocemos al ser humano que hay detrás de ellos? Charlando, un programa en el que abordamos detalladamente la vida de nuestros invitados. Conozcamos más de ellos y motivémonos con sus historias de vida. Sintonízanos todos los viernes a partir de las 7 de la noche, con repetición los miércoles a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche por Canal 9 y en nuestras redes sociales. Estamos de vuelta en Charlando. Qué bueno que siguen con nosotros, pues está muy interesante el poder conocer esas historias, licenciado Orbi, ya que pues esos sacrificios que se hacen, después más adelante uno ve esos frutos de esos esfuerzos que tanto padres como también ustedes pues realizaron en este tiempo. También pues la educación ha ido cambiando y como usted dice, pues cuando usted se graduó, me imagino pues tenía esos docentes que también corregían igual de estrictos que los padres, ¿verdad? Coméntenos cómo fue la formación en ese entonces de los docentes. Sí, pues teniendo la oportunidad de estudiar en lo que es el ciclo básico, las situaciones se daban bastante exigentes, ¿verdad? Los maestros antes exigían también en básico y en carreras y había, ya no había necesidad de pegar porque ahí sí ya no agarraban la regla ni para poder estar castigando, sino que sí habían castigos fuertes donde habían suspensiones, lo mismo que se puede dar hoy en día, ¿verdad? Y si con 59 se quedaba, ahí se quedaba, ¿verdad? Y uno le decía al maestro, pero es un punto, a veces dice uno, y lo mismo dicen los jóvenes hoy, es un punto, pero no es un punto, sino que es más, ¿verdad? Pero sí, fue bastante interesante la formación que se tuvo, ¿verdad? Lastimosamente el Instituto de Lanquín, el nocturno, fue desapareciendo de ahí, ¿verdad? Por las situaciones que se daban de la empresa, los desastres naturales que hubieron en el año 2000, en el 98, en el 99, 2000. El 98 fue el más fuerte. Yo me recuerdo que nosotros en el 99 estábamos por cerrar, ¿verdad? Ya sexto magisterio, y no, por la situación que había, ya no pudimos tener un acto de graduación, ¿verdad? Entonces, muchos jóvenes hoy en día, cuando es el acto de graduación, los papás a la fuerza los hacen para que salgan en acto. Y uno en ese tiempo deseando, yo no tuve la oportunidad de tener, ¿qué le digo? Un recuerdo donde estuve en el acto de mi graduación con una toga, ¿verdad? Con mi mamá, por decirle, ¿verdad? Y ya se fue cerrando, ¿verdad? Por la situación de las fincas. Entonces, lamentablemente, porque sí era bastante número de estudiantes que acudían a ese instituto por la misma situación que se daba. Muchos trabajaban durante el día y tenían la oportunidad de la noche de estudiar, ¿verdad? Pero, como les decía, qué importante
era la educación que se dio en ese entonces. El director del básico era el profesor Tato Villeda, Edgardo Villeda, Tato le decían todos, ¿verdad? Él hoy reside en Chiquimula, ¿verdad? Se fue a vivir a Chiquimula, yo creo que ya tiene su plaza también de maestro, ¿verdad? El profesor, el hermano de él, ¿verdad? Cariñosamente Moca, le decían profesor de matemática, muy bueno, muy estricto, y así sucesivamente. Puedo recordar al profesor Ricardo España, Alberto Juárez, el señor Mavi de Juárez, el profesor Edgardo también, que le decían el pelón, de ahí que tenía, ya él estaba encargado de las carreras, ¿verdad? Y habían el profesor, hermano señor Reina Lima también, ¿verdad? Se me escapa el nombre, ¿verdad? Pero habían bastantes maestros de mucha experiencia, ¿verdad? Y eso es lo que uno no puede decir que los maestros jóvenes de repente no hacen un buen trabajo, porque hoy están hasta más actualizados también los jóvenes, ¿verdad? Pero también la experiencia es muy importante, ¿verdad? Entonces ellos nos impartían, ¿verdad? Las clases. El profesor Fito Obando era el encargado de educación física, ¿verdad? Y así sucesivamente, maestros, como les decía, del área de Bandegua, ¿verdad? Eran los que trabajaban. Había veces que trabajaban en la primaria en Bandegua y en la noche trabajaban, ¿verdad? Con nosotros ahí en el básico, de muy, muy buena experiencia, ¿verdad? Y fue así como le mencionaba, que tuvimos una muy buena educación, ¿ya? En ese entonces, en el instituto que estaba ahí nocturno de Lanquín. Fueron un gran modelo, un gran ejemplo para poder, pues, usted guiarse como la forma de impartir docencia. Y qué bueno el que pues pudo lograr ese primer sueño de poderse graduar. Pero se le dieron las oportunidades de inmediato, tuvo que buscarlas. ¿Cómo le fue a usted? Pues ya tenía pues ese compromiso y ese deseo de ejercer la profesión. Sí, la verdad, como decía, gracias a Dios y a la forma como nos crió mi mamá, ¿verdad? Tenemos, como le decía, ¿verdad? La forma en que ella nos crió educadamente, el poder llegar a un lugar y entablar conversación con alguien. En el año 99 yo me gradué, ¿verdad? Y en enero del año 2000, siempre, como le decía, con Hugo Sánchez, el profesor Hugo Sánchez, decidimos empezar a ver qué puertas tocábamos, ¿verdad? Y me dice, tenemos que sacar cédula docente, ¿verdad? Que era lo primero que había que hacer, ¿verdad? Y el cuñado de él me dice, fíjate que a mí me va a llevar, ¿verdad? Guillermo se llama el señor, ¿verdad? Don Guillermo, que todavía está, creo que reside en el Petén hoy, ¿verdad? Pero él me dice, fíjate que me va a llevar mi cuñado y si querés vamos, ¿verdad? Y nos llevó a sacar la cédula docente, puros pollitos comprados ahí que no hallábamos ni cómo poder iniciar, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad ya de tener, ¿verdad? Ya teniendo cédula docente, ya el maestro ya está listo para poder ir a aplicar, ¿verdad? Tuve la oportunidad en el año 2000, fui a la supervisión a buscar trabajo, ¿verdad? Porque dije, yo no me voy a quedar, ¿verdad? Sin buscar trabajo, y tuve la oportunidad de conocer a la licenciada Mayra Lima, una persona muy especial, ¿verdad? Ella era supervisora en ese entonces de acá de Morales, y me dice, ¿y vos andás buscando trabajo? Me dice, sí, les dice que yo necesito, ¿verdad? Buscar trabajo, ¿verdad? Y me dice ella, mira que venís de suerte, ¿verdad? Porque necesito un maestro, perdón, necesito un maestro en La Esperanza Playitas, me dijo, ¿verdad? En La Esperanza está adentro, a la par de la comunidad de Playitas, está cerca. Y me dice, mira, me dice, solo que tenés que trabajar un mes ad honorem, ¿verdad? Y ahí me dice, se te va el contrato.
Y me fui, ¿verdad? Ella me hizo un documento y me fui, ¿verdad? Me presenté a La Esperanza, no había maestro. El maestro que estaba anteriormente, el año anterior, había conseguido traslado, ¿verdad? Era el profesor Piusi, de aquí de Morales, y había conseguido traslado para otro establecimiento. Y llegué yo a abrir la escuela, porque no había maestro, ¿verdad? Mi primer año, bien joven, tenía apenas 21 años, ¿verdad? Y a veces uno va a práctica y le dicen, mira, vas a hacer práctica con un grado, ¿verdad? Por eso les digo a veces, miren, hoy no es necesario, es importante no hacer práctica solo con un grado, sino que tener unos 2, 3 grados, ¿verdad? Lástima que ya no está la carrera de magisterio hoy, pero cuando uno llega al trabajo, la historia es otra, ¿verdad? Sí. Porque tenía 6 grados y tenía 60 estudiantes, ¿verdad? Cuando llegué a La Esperanza. Y tuve la oportunidad de ser muy bien recibido por don Mario Ponce, ¿verdad? El papá de todos los muchachos de ahí de La Esperanza. Y me dice, ¿usted es el nuevo maestro? Me dice. Y le dije, sí, fíjese que vengo a trabajar. Lo que necesite aquí, me dice, usted pida, ¿verdad? Y empecé a trabajar. También había bastantes niños de primero, habían bastantes. Y la supervisora, ya como en ese mismo año, como en el mes de mayo, junio, ya mandó otra maestra para ir para que me fuera a ayudar. Pero el poder trabajar con los 6 grados es bastante difícil, ¿verdad? Porque había unos niños de primero, ¿verdad? Y tuve la oportunidad, como les decía, de poder trabajar ahí en la aldea La Esperanza. Y fue algo, como quien dice, romper el hielo, porque a veces no hallaba qué hacer, ¿verdad? Porque tenía los niños de primero, no hallaba cómo hacer con los de segundo. Son los más difíciles de trabajar. Sí, entonces de ahí empecé yo a organizarme, ¿verdad? Y gracias a Dios pude trabajar un año muy bonito en esa comunidad, ¿verdad? Que hasta la fecha ya las jovencitas que les di clases ahí ya son maestras, ya son hasta licenciadas, ya se superaron bastante, ¿verdad? Pero donde me miran siempre se ponen a platicarme y a recordarme de situaciones que a veces se daban, porque en ese año todavía se exigía un poco fuerte, ¿verdad? Hoy decirle que alguien va a tocarle un pelito a un estudiante, ya están los derechos humanos en la puerta de la escuela y bien complicado. Pero en ese año pues había castigos, ¿verdad? Se podía castigar, hincarlos, dejarlos sin recreo, ¿verdad? Situaciones así, ¿verdad? Y fue un año, como le decía, en esta comunidad de La Esperanza, muy importante para mí, ¿verdad? Porque ya al tener toda esta cantidad de estudiantes y yo solo, descubrí mi vocación. Fue un gran reto. Ahí fue un gran reto, ¿verdad? Y gracias a Dios, fíjese que todos los niños, ¿verdad? Y jóvenes, que habían algunos, se trabajó muy bien, ¿verdad? Porque habían estudiantes de sexto y a todos se les daba un espacio, ¿verdad? Ya cuando llegó la otra compañera, ya fue un poco más descansado, ¿verdad? Porque ya se le dio primero a ella, que era el grado más grande, y poder trabajar. Pero ahí fue donde dio inicio, en el año 2000, como ya ejerciendo por contrato. Y gracias, como le decía, a la licenciada Mayra Lima, que ella también está, creo que en Jutiapa, creo que vive, y me dio la oportunidad de poder ingresar, ¿verdad? Muchos jóvenes hoy están ingresando y les está saliendo lejos contratos. Y yo les digo a algunos con los que tengo la oportunidad, miren, váyanse, ¿verdad? No, si están solteros, solteras, aprovechen, ¿verdad? O si tienen esposa, hijos, bueno, piénsenlo y no pierdan la oportunidad, porque a algunos les está saliendo tal vez en el store y dicen, mejor renuncio, mejor no lo acepto,
¿verdad? Pero les digo, miren, a los 2 años o con el año que trabajen, de repente ya donde estén, ya no son muy necesarios, los van a ir acercando, ¿verdad? Pero en el 2001 yo ya tenía mi contrato, ya en 2000 me dieron el contrato, en 2001 también trabajé por contrato en el Rosario del Choco, ¿verdad? Que fue es la comunidad que me quedó más cerca de mi casa, ¿verdad? Ya en el segundo año de estar trabajando de maestro, ¿verdad? Ya con un poquito más de experiencia, ¿verdad? Y tuve la oportunidad ahí de trabajar. También estaba sin maestro en la escuela, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de, ahí sí, rápidamente mandaron a un compañero, el profesor Armando Sánchez, ¿verdad? Que estuvo trabajando ahí también en el mismo año. En ese año salió convocatoria. Antes la convocatoria venía por escuelas. Salía el listado de escuelas y el maestro podía aplicar a la escuela que quería, ¿verdad? Entonces yo tenía 2 años de contrato, por decirle, no tenía mucha experiencia. Sí, lo que sí tenía algunas constancias de capacitación, porque decía Mayra, la supervisora, ella a veces cada mes, cada 2 meses nos llamaba a capacitaciones y nos daba crédito, nos daba una constancia. Y eso ya le ayuda a uno para poder hacer puntos. Entonces, salió la convocatoria y en ese tiempo todos los maestros de Bandegua estaban fuera, que habían salido de la situación de las fincas. Y la mayoría andaban arreglando papelería, que iban a meter papelería. En ese año casi todos ganaron plazas cerca porque tenían muy buen expediente. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Dónde aplico? Porque no tenía mayor cosa. Creo que, si no mal recuerdo, llegaba a 45 puntos, algo así nada más, ¿verdad? De los méritos que tenía. Y decidí aplicar a San José el Encantado, que era una de las comunidades más lejanas del lado de Playitas, que estaba ahí, porque estaba también San Antonio el Encantado, y me dijo mi hermano, yo voy a meter para San Antonio, ¿verdad? Y habían más que iban a meter también para ahí, y dije, yo ahí no gano, ¿verdad? Entonces decidí aplicar a San José, ¿verdad? El Encantado. Una comunidad que está, si camina uno de las 52 para la aldea, como a 3 horas de camino. Y si ahora está ahí el acceso más cerca por Mojanales, ya de Mojanales para allá creo que están haciéndose como 1 hora, ¿verdad? Que todavía no hay acceso en vehículo, aunque creo que están en eso. Pero mi sorpresa fue que gané plaza en el 2002 para esa comunidad. Entonces, lo difícil era llegar allá y no sabía cómo era el ambiente. Tenía que quedarme a vivir ahí en la comunidad porque por la distancia no se podía, ¿verdad? En el año 2002 yo me presento a mi escuela, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de que me recibió una gran persona. Lamentablemente, hace como 15 días falleció en Estados Unidos, don Rufino Monroy, ¿verdad? Quien era el presidente del COCO de San José. Él vivía también ahí. Y bien amablemente me recibe y me dice, usted es el nuevo profesor, ¿verdad? Me presenté, pero qué joven, me dice, ¿verdad? Porque habían estado otros un poco mayor que yo, ¿verdad? Y amablemente me dijo, mire, me dijo, aquí se le da la comida y aquí se le da donde dormir, ¿verdad? Entonces, don Rufino Monroy fue quien me recibió en San José el Encantado, ¿verdad? Y me dio donde vivir, ¿verdad? Donde quedarme ahí los días que me tenía que quedar de la semana. Y también le daban la alimentación a uno de maestro, ¿verdad? Entonces, como le decía, lamentablemente, pues te envío a la familia mucha fortaleza, ¿verdad? Porque él se murió
como le decía, hace 15 días. Y fue una persona que tuvo una trayectoria enorme, ¿verdad? Porque gestionaba de todo para que llegara a la comunidad. Estuvo ayudando también a la comunidad de la 52, creo que estuvo apoyando lo de la energía para ahí, creo. Y la comunidad de Mojanales también estuvo ayudando, ¿verdad? Era un señor bastante colaborador al 100%, ¿verdad? Y eso le decía yo a uno de los nietos, ¿verdad? Que también estaban allá cuando yo llegué, ¿verdad? Que esa es la satisfacción que les tiene que dar a ellos, ¿verdad? De todo lo bueno que él hizo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y aparte de eso era delegado de la iglesia, ¿verdad? Él podemos decir que edificó su camino para poder ganar ese trono, ¿verdad? Que le espera en el cielo, ¿verdad? Entonces esta persona me recibe en San José el Encantado, y la primera noche no podía dormir, ¿verdad? En la vivienda donde ellos estaban había un anexo para el maestro, ¿verdad? Y a la par pasaba el río, que es el río que cae aquí Río El Encantado, le dicen, que llega a Rosario, el Choco, ¿verdad? Y el ruido del río, pero era enorme, ¿verdad? Y cuando yo cerraba los ojos, el gran sonido del agua y todo, ¿verdad? Bastante difícil, ¿verdad? Pero fui adaptándome a esta situación, ¿verdad? Y allá sí tocó trabajar solo, ¿verdad? 6 grados, el primer año que llegué, con 80 alumnos, ¿verdad? Difícil situación, porque es mentira que uno va a poder decir que va a sacar con excelencia un grupo de estudiantes, ¿verdad? Y eso es lo que a veces yo manifestaba estando en el puesto de director, ¿verdad? Que cuando había un solo maestro, aunque fueran, ¿qué les digo?, 30 alumnos o 25, que mandaran otro maestro, porque no es posible que solo un maestro pueda trabajar con los 6 grados, porque no miran el mismo contenido. Entonces, yo lo que logré trabajar ahí en ese año que empecé, habían 40 de primero, y una situación bastante complicada, porque ya habían jóvenes en grado de primero, ¿verdad? Que años anteriores habían perdido, se salían, ¿verdad? Y ese año que yo llegué, todos decidieron estudiar. Y había unos que hasta para agarrar el lápiz les costaba un poco. Entonces, me recuerdo que habían 40 de primero, decidí trabajar con primero en la mañana y con el resto de grados trabajaba en la tarde. Como me tenía que quedar, ¿verdad? Y no tenía otra cosa que hacer ahí en la comunidad, entonces decidí trabajar doble jornada, ¿verdad? Y así fue como fuimos trabajando. Una vez en una oportunidad me dice un compañero, le digo, fíjate que estoy preocupado, porque yo pedía maestro para allá, pero por contrato nadie quería irse. Y le digo yo, habían 6 alumnos en sexto, ¿verdad? Tengo unos alumnos en sexto y los de primero que me preocupan, les decía, porque tienen que aprender a leer y escribir los de primero. Y los de sexto tienen que aprender también porque ya van para el básico. Pero me dice una oportunidad un compañero, pero vos ahí no te preocupes, me dice. Los de sexto, ellos, ¿a dónde van a ir a estudiar? Me dice. Porque no había ni un instituto cerca. Esos no van a ir a estudiar a ningún lugar, me dice. Y le digo, uno no sabe, le dije, de repente tienen la oportunidad. Y gracias a Dios, bien o mal, íbamos trabajando. Y me recuerdo ese grupo que saqué ese año. El siguiente año, uno de los muchachos estudiando en la telesecundaria de Arapa. Y digo yo, lo miré que estaba estudiando ahí, le digo, ¿y qué? ¿Cómo lograste venir a estudiar ir a estudiar?
es que mi tío me dice, vive en Arapo Nuevo, que se había ido para las fincas. Entonces, él se fue a estudiar y yo le digo, ¿ya viste? Le digo al compañero, mira, ahí está estudiando. Y si yo lo dejo sin enseñarle nada, ¿verdad? Y era muy buen estudiante ya en el básico, ¿verdad? Pero a veces uno piensa que de repente las personas por lo lejos tal vez no van a tener esa oportunidad, ¿verdad? Pero tienen, ¿verdad? La oportunidad. A veces se van para Estados Unidos, que es lo más común de las comunidades ahora, de las más altas, que los jóvenes deciden emigrar para Estados Unidos por la misma situación de pobreza que hay en cada comunidad. Pero esa fue mi trayectoria en esa aldea, donde inicié como maestro 011, ¿verdad? En el 2008 yo aplico la convocatoria y gano en la aldea Patarrenca. ¿Ya? Inicié en el 2009 trabajando en una comunidad de Patarrenca, una comunidad que también no me puedo quejar, ¿verdad? Que fue una de las comunidades donde llegué como maestro y el siguiente año, no, yo creo que fue ese año, no muy me recuerdo si fue ese mismo año, estaba de director el licenciado Orlando Aldana, quien hoy es supervisor acá de Morales, y a él en ese año lo sacan de la comunidad y se lo traen para acá, para la supervisión, porque ya estaba graduado también de licenciado. Yo también ya estaba graduado en ese tiempo, ¿verdad? Pero él ya tuvo la oportunidad, ¿verdad? Y me quedo yo de director en esa comunidad, y ahí sí habían 2 maestros más, éramos 3, ¿verdad? Y una comunidad muy, muy especial también, siempre, así como don Rufino Monroy, que en paz descanse, que trabajó muy bien conmigo en San José. Don Emilio López me recibe también ahí en Patarrenca, ¿verdad? Para poder trabajar en bien de la comunidad, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad en Patarrenca, fue una comunidad también que las personas no querían que también yo me fuera de esta comunidad, porque uno trata de hacer un buen trabajo, ¿verdad? Trata de proyectarse. Y don Emilio López, quien ha sido del presidente del COCODE de ahí, no sé hoy si todavía estará de presidente del COCODE, pero sí a veces lo he visto haciendo gestiones. Personas muy colaboradoras, ¿verdad? Tratamos de trabajar en Patarrenca lo mejor posible, en actividades, ¿verdad?, que nunca se habían dado en esa comunidad. Las hacíamos. Para decirle que en mi gestión ahí en esa comunidad, para las fiestas del 15, pues era fiesta de toda la comunidad, ¿verdad? Entre todos ahí, los padres de familia, se colaboraba y se hacían tamales, ¿verdad?, para toda la gente, ¿verdad? Fue algo que llegué yo a innovar, ¿verdad? También llevamos una banda escolar a esa comunidad, algo que tampoco no se había dado, y la gente muy contenta, ¿verdad?, de poder ver esas actividades que nunca se habían vivido en esta comunidad, ¿verdad? Y como le decía, el presidente del COCODE siempre colaborando, ¿verdad? Algo que me llamaba la atención, y yo le decía a él, mire, en ninguna comunidad yo miraba esa situación que se daba. Cuando era 2 de enero, nosotros teníamos que presentarnos de cada año a la escuela. Y en diciembre, en octubre, antes de la pandemia, en octubre terminaba el ciclo, ¿verdad? Entonces, noviembre y diciembre se quedaba la escuela sin movimiento. Crecía el monte. Y Patarrenca es una comunidad que tiene casi una manzana de terreno, ¿verdad? Y cuando llegaba yo el 2 de enero con los compañeros, don Emilio López tenía esa escuela bien chapeada. Ajá.
bien limpia, ¿verdad? O si no andaban todos ahí, toda la comunidad, él dirigía toda la comunidad para poder tener bien limpia, ¿verdad? Que los maestros hallaran limpia esa escuela, ¿verdad? Entonces era algo que lo motivaba mucho también a uno, ¿verdad? Porque a veces hay escuelas que de repente, si no le llegan a decir al padre de familia, miren, venga, ¿verdad? O paguemos para chapear el predio de la escuela, de repente no lo hacen, ¿no? Porque de repente hay maestros que se enojan también que quieran adelantarse los padres de familia, porque de todo hay, ¿verdad? Los pensamientos son diferentes de cada uno. Y eso era lo bonito, ¿verdad? En la comunidad de Patarrenca estando yo ahí, se hizo un aula para párvulos, ¿verdad? Gracias a Plan Internacional que también colaboró, ¿verdad? Y todos los padres, ¿verdad? De familia colaboraron. Creo que en ese año que se dio don Emilio ya no estaba de presidente de COCODE, y fue algo que me tocó a mí un poco difícil porque yo tenía que estar coordinando qué padre le toca el lunes, qué padre les toca el martes, y así porque daban la mano de obra no calificada. Entonces, pero gracias a Dios, ahí está la escuelita, un aula muy bonita que hizo Plan Internacional con piso cerámico y todo muy, muy bonito. Qué alegría y qué recuerdo dejó en esa comunidad que me imagino lo han de recordar por esa buena función que realizó, y qué importante es, como usted dice, encontrarse esas personas claves, especialmente organizaciones o personas que se toman esos cargos en la comunidad, que son importantes para desarrollar la comunidad y llevar hacia allá pues esas necesidades que no se tenían y que pues pudo cumplir. Y seguramente hay muchos docentes que se están identificando con lo que usted vivió, de poderse trasladar, de tener todos los grados. Algunos pues todavía lo viven, sí, y algunos pues se ven motivados por esta situación. Así que es seguramente increíble lo que usted vivió, pero también difícil el poder pues ejecutar esta tarea, y que usted pues se haya tomado también esa decisión de poder llevar la necesidad que era pues tener un aula específica para esos pequeñitos que tanto necesitaban. Con eso nos vamos a una pausa comercial y vamos a conocer más de esa trayectoria en la educación del licenciado Orvin al regresar de la pausa. Ya volvemos. Atención clientes de Cablevisión del Norte, les tenemos excelentes noticias. Ahora pueden realizar sus pagos con la mayor facilidad en las cajas rurales más cercanas a ustedes. Visiten nuestras nuevas ubicaciones en Aldea El Cedro, frente a La Bomba, Mía 6, La Libertad, en Gasolinera Texaco Rancho Grande, donde Carla Jiménez en Barranca, y también en entrada a Barrio Las Brisas. Pagar su servicio de cablevisión nunca ha sido tan cómodo y accesible. No esperes más, realice sus pagos ya. Personas de nuestro municipio han destacado en diferentes ámbitos sociales, culturales, religiosos y de emprendimiento. Conocemos sus logros y sus éxitos, pero ¿conocemos al ser humano que hay detrás de ellos? Charlando, un programa en el que abordamos detalladamente la vida de nuestros invitados. Conozcamos más de ellos y motivémonos con sus historias de vida. Sintonízanos todos los viernes a partir de las 7 de la noche, con repetición los miércoles a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche por Canal 9 y en nuestras redes sociales. Ya estamos de regreso en Charlando, licenciado, y es que como maestro le tocó una tarea dura, pero de repente de ahí fue donde se vio en la necesidad de poder buscar pues la dirección departamental o la también supervisión educativa para poder desarrollarse y llevar esas necesidades que usted vio como maestro para poder aportarle a los docentes que se iban a quedar en los diferentes cargos que también usted ocupó en su momento. ¿Cómo fue ese llamado a la supervisión y luego a la Dirección Departamental de Educación? Sí, pues estando como maestro en la comunidad de Patarrenca, se me da la oportunidad, ¿verdad? Para poder atender a un distrito que iban a crear, un distrito nuevo, que iban a crear en la supervisión educativa. Viendo la necesidad de poder ampliar en distritos,
abren lo que es el distrito 033, específicamente de nivel medio, para poder atender a todos los maestros, tanto de básico como de carreras del nivel oficial. Entonces, en el 2013, en septiembre, ya finalizando casi el año, me hacen a mí la invitación, pues dije, yo voy a aceptar el reto, ¿verdad? Porque en esta oportunidad como supervisor estaba de forma reubicado, siempre seguía con mi plaza y estaba en otras funciones. Entonces vine a trabajar acá a la supervisión de acá en Morales. Estuve 7 años, 2013 al 2019, ¿verdad? Ya a finales de, como en el 2016, ya me dan todo lo que es nivel medio, telesecundarias, privados y todo. Ya quedó un sector bastante grande también, pero igual tuve la oportunidad de poder trabajar con los compañeros de acá en Morales en lo que fue el distrito de nivel medio. Gracias a Dios pudimos realizar muchas actividades en las cuales dábamos a los jóvenes actividades que pudieran servirles, ¿verdad? Para poder motivar, actividades deportivas, concursos de gimnasias y capacitaciones también, ¿verdad? Que se estuvieron trabajando, ¿verdad? Siempre formábamos una directiva en el sector, ¿verdad? Para poder trabajar de la mejor forma. Y gracias a Dios, como les decía, estuve hasta el 2019, estuve como supervisor. Ya en 2020 yo regresé a mi escuela, ¿verdad? Que ahí había ganado Plaza San Isidro, donde yo vivo, ¿verdad? Entonces, ya estando en San Isidro, sale la convocatoria para poder aplicar a puesto de director departamental y decidí el poder aplicar a ese puesto. Gracias a Dios, pues se dio la oportunidad. Una muy bonita experiencia. Estuve casi un año, ¿verdad? De director. El año pasado, en mayo, pues salí. Entonces fue una experiencia muy bonita en la cual es un puesto bastante delicado, poder decirle, bastante fuerte, ¿verdad? Porque tiene uno la dirección de todo Izabal. ¿Y cuántos maestros son? Entonces imagínense, ¿verdad? Tantas escuelas, tantos maestros, ¿verdad? Pero siempre el equipo de la dirección departamental, un equipo muy excelente, ¿verdad? Todos los profesionales que ejercen su función ahí en la dirección departamental, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar, como les decía, casi un año, y muy bonita experiencia, ¿verdad? En la cual se pudo ayudar en muchas comunidades, no se logra ayudar a todas, pero tuvimos oportunidades de poder ayudar con remozamientos, ¿verdad? Con trámites, situaciones que habían veces que decían, mire, fíjese que me cortaron la luz, ¿verdad? A gestionar, a ver qué poder hacer, ¿verdad? Mire que me falta maestro en una escuela, ¿verdad? Y así sucesivamente fue este trabajo, de lo cual bendito sea Dios que se me dio esa oportunidad, y muy satisfecho, ¿verdad? De decir misión cumplida, ¿verdad? Porque creo que ese fue mi sueño, ¿verdad? De llegar a la dirección departamental, ¿verdad? Y gracias a Dios lo logré, ¿verdad? Aunque sabemos que no para todos es alegría, Sí. ¿verdad? Muchas personas de repente molestas, ¿verdad? Criticando, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad? Exacto. En una oportunidad alguien menciona que cómo es posible que alguien de aldea, ¿verdad? Iba a tener la dirección departamental, ¿verdad? Y yo digo, todos somos capaces, ¿verdad? Ahí sí que la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? Es sumamente importante, ¿verdad? Y ya ahorita pues tengo ya un año más o menos de estar jubilado, ¿verdad? Ya estoy jubilado.
únicamente pues ya me quedo atendiendo un colegio que tenemos con mi esposa aquí en la comunidad de Playitas. Y es que pues respecto a todo lo que ha vivido es lo que nos hace saber y darnos cuenta de que sí estaba preparado para la supervisión educativa y también para la Dirección Departamental de Educación, porque muchos solo ven el que ya está ahí posicionado, pero no ven lo que hay detrás de, y por eso muchas veces las críticas. Pero nosotros pues específicamente, como usted lo dijo, hay muchas personas que nos alegramos de ver a un moralense en la supervisión educativa, en la Dirección Departamental de Educación, y que pues con esto nos representa también a todo un municipio. Licenciado, también pues se da esa iniciativa del Colegio Fuente de Vida, que ya tuvimos la oportunidad de poder compartir con ustedes y pues vernos diferentes semanas, compartir, ver que los estudiantes tienen esa armonía, esa educación, unos jóvenes muy nobles que nos llenó de mucha satisfacción el poder conocerlos y verlos cómo pues estaban preparados y dándole todo cuando pues se dio en su momento, y como fue la oportunidad de poder conocer el colegio fue por medio de desafío estudiantil en el que conocimos del Colegio Fuente de Vida, que ya lleva pues un buen rato el poder desarrollándose. Sabemos que fue una estrategia que en familia se realizó, un sueño que en familia se estuvo viviendo, y que sabemos que también tuvieron esos desafíos, porque sabemos que tener un colegio representa una gran responsabilidad. Pero ¿cómo nació esa idea? ¿De dónde viene? ¿Y cómo ustedes han podido pues ir creciendo en la familia Fuente de Vida? Sí, en esta oportunidad pues quiero agradecerle a mi esposa, ¿verdad? Carla Pibral, mis hijas, Gabriela, Alison y Carlita, ¿verdad? Porque son con quienes estamos trabajando fuertemente. Este proyecto inicia en San Isidro 2015, ¿verdad? Pensando en el apoyo que podía darle a estas 3 comunidades, lo abrimos fin de semana, básico y carreras. En el 2016 vimos la necesidad en Playitas, que no existía colegio, había habido uno anteriormente, pero no tenía ya fin de semana, y aperturamos ahí el Colegio Fuente de Vida en Playitas, y los jóvenes que estudiaban en San Isidro decidieron irse para Playitas porque dijeron: queremos salir, vamos a ir allá. Entonces con mi esposa decidimos echar a andar este proyecto, y inicia en el 2016. Estábamos, gracias al apoyo que nos brindaba la escuela por medio de un convenio, ¿verdad? Estuvimos trabajando ahí los fines de semana. En el 2019 hicimos el esfuerzo con mi esposa de ver la posibilidad de un terreno, ¿verdad? Y gracias a Dios logramos comprar ese terreno ahí en la comunidad de Playitas. En ese tiempo las fincas estaban vendiendo todas las casas, y de ahí compramos unas casitas para poder hacer como un tipo yarda, y ahí armamos las aulas. Ahorita en este momento, en 2020, ya iniciamos con plan diario, ¿verdad? Como el Colegio Bilingüe Fuente de Vida, ya con nuestras instalaciones propias, y es ahí donde poco a poco ya le hemos ido haciendo algunos cambios, ¿verdad?, de mejora para un mejor servicio de las personas. Ahí tenemos preprimaria, primaria, básico y carreras, ¿verdad?, que tenemos ahí. También tenemos ahí mismo en una academia de computación, ¿verdad?, que también está para el servicio de la comunidad de Playitas. Son más o menos 25 comunidades las que están alrededor de Playitas. Playitas es como el centro. Tenemos estudiantes que vienen de Las Viñas, de La Vegona, de Las Sierras, ¿verdad?, y así de varias comunidades de las fincas y de las cercanas a Playitas. Y es que qué bonito el poder compartir en este lugar. Ahí vimos pues cómo desde los más chiquitos pues se emocionan cuando es de participar en alguna actividad. Vimos el talento de tantos jóvenes licenciados que también pues ustedes le incentivan el poder formarse, no solamente tener pues los resultados satisfactorios, porque para poder participar en una competencia tenían que ver esos resultados, y ahí vimos que ustedes pues se dieron a la tarea de revisar
y pues los jóvenes que se destacaron en esta oportunidad, realmente nos quedamos sorprendidos de poder ver el entusiasmo y el amor que le ponían a cada una de sus participaciones. Y también en el colegio conocimos a los docentes y también enviamos un cordial saludo a muchos de ellos que actualmente pues ahora no los encontramos y siempre los saludamos. Sabemos de la gran tarea que están realizando allá y Fuente de Vida se está dando a conocer aún más. Ya acá en el pueblo han podido participar en diferentes actividades y pues eso también se lo agradecemos a ustedes, el que también se tomen ese tiempo y esa tarea. También muchos jóvenes de estos pues ven una oportunidad al momento de participar en estas actividades, así que lo han aceptado de la mejor manera. Seguimos deseándole éxito a usted, licenciado, que pues hemos visto su trayectoria y sabemos que todo lo que ha ejecutado lo ha hecho de la mejor manera. Siempre, como usted dice, las críticas están ahí, pero eso pues lo han fortalecido a usted para poder ir hacia esos sueños. Sabemos que aún pues continúan esos sueños en familia, principalmente el Colegio Fuente de Vida es el principal sueño para ustedes. Este es el espacio para que, ya que vamos a finalizar, ustedes pues ese agradecimiento a las personas, especialmente a los padres que han confiado en el Colegio Fuente de Vida. Así es, muchas gracias. Pues también agradecerles a ustedes como Cablevisión del Norte esta oportunidad que dan para poder dar a conocer, ¿verdad?, un poco de lo que es mi trayectoria, ¿verdad?, ya como docente, y hoy, como decía, misión cumplida, ya estoy en las clases pasivas, estoy jubilado, ¿verdad? Agradecerles siempre el apoyo que me brinda mi esposa, mis hijas, quienes son las que trabajan a mi lado, ¿verdad?, para poder el proyecto Fuente de Vida siga adelante. Agradecerles un saludo muy especial también, en que de repente un poco tarde, ¿verdad?, que hayan pasado un feliz día del maestro, todos los maestros del departamento de Izabal, ¿verdad?, con quien tuve la oportunidad en un momento de poder estrechar un saludo, ¿verdad?, y poder platicar, ¿verdad?, en algunas actividades o en otras reuniones que pudimos tener. Un saludo especial a todo el magisterio de Morales, ¿verdad? Ayer precisamente se conmemoraba el Día del Maestro, ¿verdad? Agradecerle también a los padres de familia de nuestro colegio Fuente de Vida, a los maestros, a los estudiantes, quienes son los actores principales de este proyecto, ¿verdad? Invitarlos a que siempre sigamos adelante, sigamos trabajando de la mejor forma, ¿verdad?, para que los estudiantes tengan un mejor futuro, porque ese es el sueño de nosotros, dar una calidad educativa para que los beneficiados directos sean nuestros estudiantes, ya cuando vayan a obtener un empleo, para que tengan mucho éxito. Entonces, muchas gracias a todos, a Cablevisión del Norte, a usted, Dorian, por esta oportunidad que nos da de poder dirigirnos a todos los moralenses y, por qué no decirlos, a todo el departamento de Izabal. Gracias, licenciado. Para nosotros pues un gusto y un privilegio que nos haya dado la oportunidad de conocer su historia de vida. Gracias por compartirla, porque sé que es inspiración, especialmente para quienes se van por el lado de la educación, que tan importante es para nosotros. De esta manera nosotros nos despedimos, nos vemos en una próxima.